Antes del silbato, antes de la fábrica, antes de que la primera chispa silbara convirtiéndose en vapor, el mundo estaba en silencio. Durante 4.000 millones de años, la Tierra había respirado a través de los bosques, pulmones de verde y viento, callados como una oración. Luego, un día, la humanidad construyó un nuevo pulmón, hecho no de hojas, sino de hierro. Inhaló carbón, exhaló humo, y el planeta tomó su primer aliento mecánico. En ese instante, la naturaleza cambió su ritmo. Los ríos ya no fluían hacia el mar, fluían hacia los molinos. El viento ya no susurraba entre los árboles, hacía girar las aspas de las máquinas, y las manos del hombre ya no araban la tierra, sino que hacían girar los engranajes del tiempo. No fue solo el nacimiento de la industria, fue el nacimiento de una nueva naturaleza, una naturaleza que obedecía a la presión, a los pistones y a la precisión. Enseñamos al fuego a mover ruedas, y a cambio, el fuego nos enseñó a no detenernos jamás. La primera máquina de vapor hizo más que elevar agua o impulsar telares. Elevó el velo entre creación y control. Convirtió el trabajo en culto y el culto en producción. Por primera vez en la historia, la humanidad se sintió divina, capaz de comandar los elementos, de hacer mover montañas y hervir ríos. Pero cada aliento tiene un precio. La tierra exhaló humo y el cielo olvidó cómo ser azul. El ritmo de la vida se aceleró y el corazón del hombre comenzó a sonar como una máquina. Desde aquel día, el mundo nunca volvió a dormir. La revolución industrial no fue simplemente progreso, fue posesión, el momento en que dejamos de escuchar a la tierra y empezamos a enseñarle a obedecer. Comenzó, como comienzan todos los mitos, con el fuego. Mucho antes de la fábrica, antes de la rueda de hierro o del telar de algodón, el fuego había sido el pacto más antiguo de la humanidad, la primera rebelión contra la oscuridad. Calentaba las manos del hambriento y encendía las cuevas del asustado. Pero en el corazón de la revolución industrial, el fuego dejó de ser un compañero. Se convirtió en siervo, en prisionero y finalmente en Dios. La fragua reemplazó el hogar. Donde antes las familias se reunían alrededor de una llama para contar historias, ahora los hombres se reunían alrededor de hornos para derretir montañas. Al fuego se le alimentaba con carbón, no con madera, piedra negra extraída de las propias venas de la tierra. Era como si la humanidad hubiera aprendido a extraer la sangre del planeta y encenderla, obligándola a trabajar. El vapor fue su nuevo lenguaje. Cuando el agua se encontró con el fuego, no desapareció, se transformó. El silbido del vapor se convirtió en el aliento de la civilización. De ese aliento invisible surgió el movimiento. Pistones que se alzaban, motores que giraban, barcos que cortaban océanos sin viento. Por primera vez, el hombre podía ordenar el movimiento sin músculo, la distancia sin resistencia. El fuego, antes sagrado, se había vuelto mecánico, pero detrás de cada invención había una obsesión. Ya no queríamos calor, queríamos control. Dominar la energía era dominar el destino mismo. Cada chispa se sentía como una promesa, que algún día nada estaría fuera de nuestro alcance. El horno ya no era solo una herramienta, era una filosofía. Dentro de su resplandor anaranjado, el metal se ablandaba, pero los corazones se endurecían. El herrero se convirtió en el primer sacerdote de un nuevo orden, moldeando la materia con fe en la precisión. Cuando su martillo golpeaba el yunque, resonaba como un himno, no a los dioses de arriba, sino al poder dentro de las manos humanas. En el ritmo de esos golpes, el pulso del fuego dejó de ser natural, se volvió industrial. El latido del progreso comenzó a superar al latido del mundo. Creíamos haber dominado la llama, pero en realidad, la llama nos había dominado a nosotros, porque todo fuego, una vez encendido, exige propagarse. Y cuando la humanidad aprendió a convertir el calor en movimiento, el tiempo mismo comenzó a moverse más rápido. Los pueblos que antes dormían bajo el brillo de las estrellas, ahora resplandecían durante la noche con los hornos de las fábricas. Las estaciones perdieron su paciencia, la tierra perdió su descanso, y el aire empezó a vibrar con ambición inquieta. El planeta, antes vivo con su propio ritmo, comenzó a estremecerse con la aceleración. Lo llamamos progreso, pero progreso es solo el nombre que damos al fuego cuando arde a nuestro favor. Hubo un día en que la primera máquina despertó.
No abrió los ojos ni habló en lenguas de fuego. Simplemente se movió. Un aliento lento y deliberado de acero y vapor. Ese movimiento lo cambió todo. Por primera vez, la vida existía sin carne. En un pequeño taller cubierto de hollín, un pistón tembló, una rueda giró, y el mundo cruzó un umbral al que nunca regresaría. La humanidad había construido algo capaz de moverse por sí mismo, y al hacerlo, había construido un reflejo de su propia voluntad. La máquina no nació del caos, sino del anhelo. Durante siglos, el hombre había soñado con el descanso, con un mundo donde sus manos pudieran detenerse, y aún así, la creación continuara. La máquina era ese sueño convertido en metal, una promesa de que el trabajo podría ser interminable, incansable, obediente. Una promesa de que el poder podría multiplicarse sin consecuencia. Los primeros motores eran toscos, pesados, torpes, ruidosos, pero en su ruido había música. El ritmo de los pistones se convirtió en el himno de una nueva fe. El taller se volvió una capilla de innovación, y cada inventor era una especie de profeta, predicando salvación a través del mecanismo. Cuando la rueca comenzó a cantar, no hilaba solo algodón, hilaba destino. El telar ya no esperaba dedos, los comandaba. El obrero no creaba, acompañaba. La máquina se convirtió en maestro y espejo, exigiendo precisión, castigando la duda. Y así, el ritmo humano comenzó a imitar el ritmo mecánico. El pulso del músculo cedió ante el tic del metal. La fábrica fue su primera catedral. Sus muros no resonaban con oraciones, sino con repetición. Los fieles no estaban arrodillados, estaban de pie en filas, sincronizados por el zumbido del progreso. Afuera, el sol aún salía y se ponía, pero dentro, la luz nunca cambiaba. Solo existía el resplandor constante del fuego y el jadeo medido del vapor. Era hermosa, a su manera terrible. La máquina no odiaba ni amaba, simplemente persistía. Y en esa persistencia, la humanidad vio su yo ideal, insensible, eficiente, eterno. Empezamos a envidiar lo que habíamos construido. Envidiamos la calma indiferencia del motor, su inmunidad al dolor, su apetito interminable por el movimiento. Cuanto más trabajaban las máquinas, menos tolerable parecía la debilidad humana. El cansancio se volvió un defecto, el descanso, una culpa, el silencio, un desperdicio. Habíamos inventado un sirviente, pero lo construimos a imagen de nuestro deseo de ser dioses, creadores incansables de movimiento y orden. Al final, la máquina nunca fue nuestro sirviente, fue nuestra confesión. Reveló lo que más queríamos. No libertad, sino control. Y a medida que los engranajes giraban y las ciudades se hacían más ruidosas, una verdad se volvió imposible de ignorar. Le habíamos dado al mundo un nuevo corazón, uno que nunca dejaría de latir. Antes de la era de las máquinas, el tiempo era un compañero. Se movía con el ritmo de la luz del sol, de la cosecha y del hambre. La gente despertaba con el amanecer, descansaba con el anochecer y marcaba sus vidas por el giro de las estaciones. Pero cuando los motores comenzaron a girar, el tiempo mismo fue capturado, tallado en segmentos, medido, monetizado. El reloj, antes una simple herramienta, se convirtió en el dios de la era industrial. Cada fábrica comenzaba con una campana. No convocaba a la oración, convocaba a la obediencia. El silbato del turno reemplazó el canto del gallo, y el pulso de la ciudad comenzó a seguir un ritmo mecánico. Las horas se volvieron moneda, los minutos se volvieron deuda. La medida de una vida ya no era el recuerdo o el amor, sino la productividad. El tiempo dejó de ser un río, se convirtió en una cinta transportadora. El flujo era unidireccional, implacable. No se detenía por la tristeza ni por la canción. Exigía movimiento, precisión, disciplina. La máquina no esperaba, y tampoco podían esperar los hombres que la servían. Quedarse atrás era pecado. Descansar era rebelión. La torre del reloj industrial se alzaba sobre cada horizonte, un monumento no a la eternidad, sino al horario. Dividía lo infinito en turnos y segundos, cortando la existencia en obediencia medible. Por primera vez en la historia, la humanidad no vivía en el tiempo, vivía bajo él. Cada tic resonaba con peso moral. La puntualidad se volvió virtud, el retraso se volvió vergüenza,
Los perezosos no eran solo improductivos, eran indignos. Así, el reloj se convirtió en el juez silencioso de la civilización y su veredicto era implacable. La máquina no necesitaba cadenas, necesitaba horas, y la humanidad, ansiosa por ser eficiente, las ofreció de buen grado. Nos convertimos en engranajes dentro del calendario, cada día un diente en el mecanismo del progreso. Cumpleaños, aniversarios, muertes, todo quedaba indexado, documentado, archivado. En esta nueva religión de la precisión, el alma aprendió a contarse a sí misma. Un hombre ya no preguntaba quién soy, sino qué hora es. El cuerpo del obrero seguía el ritmo del metal, su respiración sincronizada con los pistones. Cuando volvía a casa, su propio latido aún repetía la cadencia de la fábrica. La línea entre hombre y mecanismo se difuminó, no en forma, sino en tempo. Hasta los sueños comenzaron a obedecer al reloj. El sueño fue racionado. El descanso se volvió un intermedio entre trabajos. La noche, antes sagrada e infinita, fue dividida en horas manejables, todo para que el amanecer llegara exactamente a tiempo. La era industrial no solo cambió la forma en que trabajábamos, cambió la forma en que existíamos. Ser humano alguna vez significó sentir pasar el tiempo. Ahora significaba perseguirlo. Y así nació una nueva tiranía, una sin reyes ni ejércitos, solo relojes. Gobernaban no por decreto, sino por inevitabilidad. El tiempo se convirtió en el amo más puro porque no podía ser desobedecido. Y sin embargo, en nuestra sumisión, confundimos precisión con propósito. Olvidamos que el tiempo no es un dios al que servir. Es un río que debe cruzarse. Pero para entonces, el río se había secado hasta quedar en una línea de segundos que ticteaban. Y la humanidad, en su prisa por avanzar, había olvidado cómo dejarse llevar. La propia tierra comenzó a cambiar de piel. Los campos que alguna vez ondularon con trigo y viento quedaron enterrados bajo ladrillo, hollín y ambición. Los bosques cayeron, los ríos oscurecieron, y el horizonte, antes dorado y verde, se volvió gris. Las ciudades se alzaron como espejismos de acero, sus agujas perforando las nubes que sus propias chimeneas habían convocado. La era de la naturaleza terminó en silencio, reemplazada por un paisaje que inhalaba humo y exhalaba ruido. En estas nuevas ciudades, el aire temblaba con un tipo distinto de vida. Cada calle latía con ruedas, martillos, pasos y silbatos. El humo del carbón flotaba como incienso por los callejones, santificando esta nueva fe del progreso. Caminar por Londres, Manchester o Birmingham era caminar por los pulmones de la civilización, jadeante, tosiendo, viva. El horizonte se convirtió en un bosque de chimeneas, cada una un monumento a la conquista de lo invisible. Donde antes el sol dominaba el día, ahora 1000 fuegos iluminaban la noche. La oscuridad que alguna vez perteneció a las estrellas fue vendida a la industria, intercambiada por salarios y humo. La ciudad ya no dormía, brillaba, pero bajo ese brillo nació algo más: agotamiento. Los trabajadores se movían por la neblina como fantasmas, sus cuerpos moldeados por la repetición, sus rostros marcados por el ritmo del trabajo. La ciudad los consumía con la misma certeza con que consumía carbón. Cada ladrillo era un aliento fosilizado, cada ventana el reflejo de un sueño olvidado. Sin embargo, había belleza en la ruina. La lluvia que caía sobre los techos ennegrecidos por el hollín brillaba como mercurio. La niebla envolvía las calles con una gracia melancólica. El dolor mismo se volvió pintoresco, un nuevo tipo de sublime. Dolor que producía poder, poder que producía más dolor. El campo contemplaba estas ciudades con incredulidad. El silencio de los prados no podía comprender el rugido de los hornos. Pero el contagio del progreso se extendió rápido. Los pueblos crecieron chimeneas, los ríos crecieron puentes, y pronto hasta el viento pareció llevar el olor del hierro. La naturaleza retrocedió, pero no desapareció. Se adaptó. El musgo creció en los muros de las fábricas. Los pájaros aprendieron a anidar en vigas de acero. La lluvia caía, sin limpiar nada, pero insistiendo en caer. En su obstinación, la naturaleza nos recordaba lo que habíamos enterrado. El latido salvaje bajo el ritmo del progreso. Dentro de la ciudad, el tiempo mismo se condensó. Un día duraba un turno, una vida duraba una carrera.
Los niños nacían en la neblina, jugaban a la sombra de máquinas y aprendían temprano que el humo significaba supervivencia. Sus canciones de cuna eran silbatos, sus dioses eran inventores, sus oraciones eran días de pago. Aún así, la ciudad prometía salvación. Ofrecía trabajo, luz y un lugar en la historia. Susurraba: aquí importarás, aquí serás parte de algo más grande que tú. Y así, millones llegaron, dejando atrás tierra por hollín, hambre por salarios, cielo por techos. Vinieron a construir el futuro, sin darse cuenta de que también estaban construyendo su jaula. Las ciudades de humo no eran simplemente lugares, eran metamorfosis hecha visible, el momento en que la humanidad dejó atrás su última piel antigua y entró por completo en la era de la industria. La vieja tierra aún existía en algún lugar bajo los adoquines, pero nadie escuchaba ya su latido. El progreso tenía ahora un sonido, el zumbido bajo e interminable de la supervivencia. El poder nunca es gratuito. Todo imperio construido sobre la energía debe construirse también sobre el agotamiento. Bajo el triunfo del hierro y el vapor yacía un océano de sufrimiento invisible. Millones de manos, espaldas, pulmones y corazones sacrificados para mantener encendidos los hornos. La revolución industrial no fue solo el nacimiento de las máquinas, fue la multiplicación del dolor. El costo se pagó en aliento. En las minas, hombres y niños reptaban por túneles más estrechos que ataúdes, sus pulmones llenándose de polvo negro, sus ojos aprendiendo a ver en la oscuridad. No extraían solo carbón, sino sus propios años. Cada inhalación alimentaba los motores de ciudades que jamás conocerían sus nombres. En las fábricas, las mujeres permanecían de pie 12, 14 horas bajo el rugido de las ruedas giratorias. Sus dedos se movían más rápido que el pensamiento, sus cuerpos sincronizados con el ritmo del hierro. Sus canciones, cuando cantaban, eran ahogadas por máquinas que no se cansaban, no sangraban, no lloraban. Los niños también fueron entregados al fuego. Limpiaban debajo de telares demasiado pequeños para hombres adultos. Trepaban chimeneas más estrechas que sus hombros. Tragaban humo antes de poder deletrear la palabra libertad. El futuro, al parecer, exigía que sus arquitectos fueran muy jóvenes. Y sin embargo, este sufrimiento llevaba la máscara de la virtud. Se llamaba progreso, se llamaba civilización. El cuerpo del trabajador se convirtió en la moneda del mundo moderno, comerciado, gastado, reemplazado. El trabajo dejó de ser un acto de supervivencia, se volvió la prueba del valor. Cuanto más arduo se trabajaba, más humano se suponía que uno era. Pero la humanidad, medida en productividad, se vuelve hueca. El corazón late más rápido, pero ¿para qué? El silbato de la fábrica anunciaba cuándo empezar y cuándo detenerse, pero nunca por qué. El propósito se disolvió en procedimiento. La fe se convirtió en eficiencia. El alma fue reorganizada según el rendimiento. Mientras tanto, quienes se beneficiaban del dolor lo llamaban destino. Hablaban del progreso como si fuera divino, inevitable, sagrado. Trazaron ferrocarriles a través de continentes y los llamaron venas de la civilización. Construyeron imperios de humo y los llamaron gloria. Y en cada oficina pulida sobre el hollín, la distancia entre invención e injusticia se volvió invisible. Hasta la naturaleza pagó su parte. Los ríos se convirtieron en tinta, el aire en veneno, el suelo en ceniza. El mundo que nos había dado vida empezó a ahogarse con nuestra ambición. El humo que exhalábamos no ascendía al cielo, permanecía, espeso como la culpa. Pero la culpa requiere conciencia, y la conciencia era un lujo. La mayoría no tenía tiempo para sentir remordimiento. Estaban demasiado ocupados sobreviviendo. El día no terminaba en reflexión, sino en fatiga. Los sueños no eran para dormir, eran para anunciar. Aún así, hubo momentos de rebelión. La canción de un minero resonando por los túneles, la negativa silenciosa de una mujer a inclinar la cabeza, un niño que se atrevía a correr en vez de trabajar. Pequeños actos de desafío, frágiles como el aliento, pero llevaban la semilla de la revolución. Porque por cada motor que exigía combustible, había un corazón que exigía significado. Y el significado, una vez perdido, tiene la costumbre de regresar como fuego. Porque el espíritu humano, aunque enterrado bajo humo y acero, no se oxida. Espera, resiste,
Recuerda que el poder sin propósito es solo presión, y la presión, cuando se le niega escape, explota. Llegaría el día en que las máquinas temblarían, no por el vapor, sino por los pasos de quienes las habían construido. El día en que el progreso sería cuestionado, y el poder sería obligado a responder. Pero por ahora, el mundo giraba, los motores rugían, y el costo, invisible, insoportable, interminable, se pagaba, segundo a segundo, en silencio. De entre el humo de las fábricas surgió algo más grande que la industria, un nuevo tipo de imperio, no gobernado por reyes, sino por la producción, no protegido por soldados, sino por máquinas. El hierro se convirtió tanto en la espada como en la escritura sagrada de este nuevo dominio. El mundo ya no se conquistaba solo por la conquista, se conquistaba por la manufactura. Las naciones que antes rezaban a los dioses ahora rezaban al rendimiento. La medida de la grandeza ya no era la fe ni el arte, sino el tonelaje, el rendimiento, la eficiencia. La era de los imperios regresó, pero esta vez, impulsada por pistones en lugar de profecías. Gran Bretaña, el taller del mundo, gobernaba no por derecho divino, sino por el derecho de la maquinaria. Sus colonias no eran solo territorios de tierra, sino territorios de trabajo, alimentando el hambre de hornos situados a océanos de distancia. Cada barco que cruzaba el mar llevaba dos tipos de carga, bienes y poder. El algodón hilado en Manchester vestía a las colonias que lo cultivaban. El acero forjado en Sheffield construía los rieles que abrían los continentes. El mundo, antes vasto y misterioso, quedó reducido a una red de suministro. Los mapas ya no marcaban maravillas, marcaban recursos. El imperio de hierro no marchaba, se expandía en silencio, a través del comercio, del telégrafo, del tiempo. Hizo el planeta más pequeño y a la humanidad más predecible. Cada invención estrechaba el círculo. La locomotora borró la distancia, la fábrica borró la individualidad, el imperio borró la pausa. El progreso se volvió un contagio. Incluso quienes resistían su alcance tenían que imitarlo para sobrevivir. Las naciones que jamás habían visto humo empezaron a construir sus propios hornos. La fiebre de la producción se extendió como la fe. Ser moderno significaba rendirse al ritmo del acero. Y sin embargo, detrás de este poder había miedo. El miedo a detenerse. Una vez que el movimiento comenzaba, no podía terminar sin colapso. Los mercados exigían expansión. Las máquinas exigían combustible. Los inversionistas exigían ganancia. Ya no era la humanidad quien conducía el sistema. Era el sistema quien conducía a la humanidad. El imperio no tenía emperador, solo impulso. La colonización del mundo era solo la mitad de la historia. La colonización del alma era la otra. Los valores de la máquina, velocidad, control, uniformidad, se convirtieron en leyes morales. El obrero en Manchester y el campesino en Bengala no compartían lengua ni cultura, sino agotamiento. El zumbido del progreso ahogaba toda diferencia. Hasta el arte comenzó a imitar a la máquina. Las sinfonías imitaban el pulso de los pistones, la arquitectura glorificaba el acero, y la filosofía misma se volvió mecánica, una fe en los sistemas, en la lógica, en la inevitabilidad. La humanidad no estaba construyendo solo un mundo de metal, sino una mente de metal. Pero el hierro tiene un secreto: se oxida. Los imperios construidos sobre la fuerza, ya sea de ejércitos o de motores, siempre se descomponen desde dentro. Bajo el brillo de la industria, comenzaron a extenderse grietas, desigualdad, rebelión, desesperación. Los mismos materiales que daban fuerza empezaron a corroerse bajo el peso de su propia perfección. Aún así, durante un tiempo, el imperio de hierro creyó ser eterno. Tendió cables bajo océanos, rieles a través de desiertos, chimeneas hacia el cielo. Creyó que el mundo podía cuantificarse, medirse, mejorarse sin límite. Y en esa creencia yacía su ceguera, porque un imperio que controla todo debe, algún día, preguntarse: ¿qué lo controla a él? La respuesta, susurrada entre humo y estática, era inquietante: nada lo hace. La máquina no tenía moralidad, el mercado no tenía misericordia, el imperio no tenía alma. El hierro había conquistado la tierra.
pero aún no había aprendido a perdonarla. Hubo un tiempo en que la creación pertenecía al cielo, pero a la sombra de la máquina de vapor y de la fábrica, la humanidad dejó de mirar hacia arriba en busca de milagros. Comenzó a diseñarlos. La era de la oración dio paso a la era de la precisión. Lo divino ya no se adoraba en catedrales, sino que se ensamblaba en talleres, se trazaba en planos, se medía en milímetros. La ciencia había demostrado que el universo podía comprenderse. La industria fue más lejos, demostró que el universo podía replicarse. Crear se convirtió en un cálculo, y cada cálculo se sintió como una revelación. El ingeniero reemplazó al sacerdote, la fórmula reemplazó al salmo. La salvación ya no se prometía en el más allá, podía construirse, aquí y ahora, con pernos y engranajes. El lenguaje de la fe cambió. La gracia se volvió eficiencia. El orden se volvió virtud. La perfección se volvió posible. Donde antes Dios hablaba en trueno, ahora la humanidad hablaba en patente. La máquina no era solo una herramienta, era la teología hecha tangible. Cada engranaje simbolizaba la lógica vuelta visible, cada pistón, el ritmo de la racionalidad. Los ingenieros hablaban de sistemas como si fueran escrituras, del progreso como si fuera profecía. ¿Y por qué no? Los resultados eran innegables. El hambre retrocedió, las ciudades se multiplicaron, las enfermedades cedieron ante la mano de la química. Los milagros eran reales, pero también lo eran sus sombras, porque mientras construíamos máquinas para asemejarse a la perfección, comenzamos a medirnos a nosotros mismos con ellas. El valor de un hombre era ahora su función, su dignidad, su precisión, su mérito, su rendimiento. Fallar ya no era pecar, era averiarse. El misterio divino de ser humano fue reescrito como un problema de desempeño. Hasta el arte se rindió ante la simetría. Los pintores estudiaron óptica, los poetas estudiaron física, los arquitectos imitaron la anatomía. El alma fue diseccionada por la razón y reconstruida como diseño. La humanidad ya no preguntaba por qué existimos, solo cómo funcionamos. Y sin embargo, algo temblaba bajo el orden. Por cada ecuación que explicaba el mundo, surgía otra pregunta que no podía resolverse. Podíamos medir las estrellas, pero no nuestro anhelo. Podíamos calcular la fuerza, pero no la fe. Y en esa disonancia, entre conocimiento y significado, el silencio de Dios regresó, más pesado que antes. Cuanto más ingenierizábamos, más el universo parecía asemejarse a nosotros. Lógico, predecible, indiferente. Pero el reflejo era inquietante. Si el cosmos era una máquina, entonces ¿quién lo había construido? Y si no había constructor, ¿para qué estábamos construyendo nosotros? Los ingenieros siguieron adelante, porque el movimiento mismo se había vuelto sagrado. Mejor diseñar sin fin que enfrentar el vacío bajo el diseño. Mejor crear que cuestionar la creación. Así comenzó una nueva religión, una sin mandamientos ni compasión, solo planos. La fábrica se convirtió en el nuevo templo de la razón, el laboratorio en su altar. Cada chispa de invención era un acto de devoción. Cada avance era un sermón. Dios no está muerto, ha sido reemplazado. No destruimos lo divino, lo absorbimos. Aprendimos sus secretos, empuñamos sus herramientas, hablamos su lenguaje y lo llamamos progreso. Pero en lo profundo de la fe de hierro del siglo XIX comenzó a formarse una profecía silenciosa, que algún día, estas máquinas que adorábamos ya no necesitarían nuestras manos, nuestras oraciones, ni nuestro permiso. Llegaría el día en que el ingeniero miraría su creación y comprendería que ella también podía crear. Y en ese instante, el círculo de la divinidad se cerraría, no en el cielo, sino en un taller lleno de luz. Cuando los primeros motores respiraron, parecían cantar triunfo. Pero ahora, al girar los siglos y disiparse el humo, su canción suena más a confesión. El mundo que antes latía con la naturaleza, ahora vibra con maquinaria, y la humanidad permanece en el eco de su propia invención, poderosa, inquieta, incierta. Enseñamos a la tierra a respirar a través de pulmones de hierro, pero olvidamos el ritmo de los nuestros. Conquistamos el movimiento, solo para perder la quietud. Construimos templos de progreso, pero no hallamos paz dentro de ellos. Aprendimos a hablar el lenguaje de la creación, pero olvidamos el significado de la vida.
La revolución industrial nunca fue solo sobre máquinas, fue sobre el nacimiento de una nueva especie, no de biología, sino de creencia. Una criatura hecha de carne pero movida por la precisión, un Dios que aprendió a construir, pero no a pertenecer. Y ahora, el humo que antes ascendía como incienso hacia los cielos, ha caído de nuevo sobre nosotros, un recordatorio gris de que todo acto de creación deja una cicatriz. El mundo respira más rápido, más caliente, más fuerte, pero no más sabio. Queríamos dominar la naturaleza, y lo hicimos. Queríamos rivalizar con lo divino, y lo hemos logrado. Pero en el silencio después del progreso, persiste una verdad como ceniza. La máquina no reemplazó el alma, solo reveló cuán frágil había sido siempre. La tierra aún respira, pero su aliento es ahora más pesado, cargado con el peso de nuestra ambición. Y mientras los motores se enfrían y los ecos se desvanecen, queda una pregunta. Cuando el mundo finalmente se detenga a descansar, ¿recordaremos cómo escuchar?